Bien, buenas tardes, noches, hermanos. El Señor les bendiga. Es un placer poder saludarles a través de estos medios. Gracias a la iglesia, a la primera iglesia hispanoamericana en Rockford, Illinois, por la invitación en esta celebración espiritual, en estas conferencias en línea, dadas las circunstancias que no solamente son para la ciudad, sino para todo el mundo. Pues a través de estos medios, el Señor nos ha permitido establecer y entablar este tipo de conferencias y gracias le doy a la iglesia que a través del pastor Carlos Rojí me extendieron esta amable invitación. Nos sentimos privilegiados, nos sentimos más que privilegiados, honrados por esta ocasión de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y el tema, hermanos, pues es de lo más mejor que podemos tener, el crecimiento de la iglesia. Así que, hermanos, pues nuestro más firme deseo es que la escritura pueda hacer bendición a su corazón, que cada conferencia venga a ser especialmente lo que el Señor ha establecido para ustedes y para nosotros durante estos días. Así que, hermanos, quisiera que me acompañara, que se pusiera de pie ahí en el lugar donde usted ahora puede mirar esta conferencia. Póngase de pie, hermanos, por favor, y abra su Biblia en Jeremías, capítulo 6, versículos 1 al 17. Vamos a leer esta porción de la Biblia y nuestro más firme deseo es que sea una bendición a su corazón, como lo ha sido a nuestra vida, y seguramente que así será. Jeremías capítulo 6, versículos 1 al 17. Permítame leerlo y usted lo escucha, por favor. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Jaquerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella. Levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no se convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como a vid del resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños de la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades también, sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él.
y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Esta tarde, noche, hermanos, durante este ciclo de conferencias, el Señor hablará de diferentes formas y a través de diferentes predicadores, conferencistas. Y seguramente, hermanos, que usted y yo encontraremos para nuestro provecho espiritual palabra de Dios. Con todo el temor y con todo el respeto, quisiera comentarles o decirles, hermanos, no hay crecimiento. No hay ningún crecimiento ni a nivel personal, ni a nivel familiar, ni a nivel iglesia que pueda desarrollarse si primero no vemos, no podemos señalar en dónde estamos fallando. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad para poder avanzar, madurar, corregir? A veces a nivel personal hay áreas donde necesitamos decir, aquí yo necesito corregir esto. A veces a nivel familiar necesitamos ser honestos y decir, en esta área mi hogar está fallando. A veces a nivel iglesia podemos decir, en esta área pudiéramos hacer más. Así que hermanos, para poder madurar primero, necesitamos identificar aquellas áreas donde quizás haya oportunidad de hacer mejor las cosas. El profeta Jeremías le dice al pueblo, corrígete Jerusalén, corrígete. Esta tarde, noche, hermanos, durante estas conferencias, quiera Dios que usted y yo podamos identificar áreas donde podemos corregir nuestras vidas, donde podamos corregir nuestros hogares, y donde podamos corregir el rumbo que nuestras congregaciones están llevando. El Señor nos ayude y el Señor nos dé la mansedumbre para poder establecer esto, hermanos, y poder caminar a la madurez con pasos firmes y con pasos cortos, pero con pasos firmes. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Padre, en esta noche a poder identificar las áreas donde nosotros podemos mejorar. A nivel personal, a nivel familiar y con toda humildad y mansedumbre a nivel eclesiástico. Sí, Señor, porque a veces nuestras redes no están bien remendadas. Y te pido, Señor, que en la mansedumbre que puede darnos tu Santo Espíritu obrando en nuestro corazón, podamos, Señor, abrir nuestra mente, nuestro corazón, para poder advertir, para poder aceptar, para poder asimilar lo que tú nos estás hablando. Bendice cada mente, bendice cada corazón, bendice el corazón de la iglesia. Y ayúdanos a todos, Señor, a sacar provecho para nuestras almas, a sacar el mejor provecho durante este ciclo de conferencias para el buen desarrollo personal, familiar y, ¿por qué no, Señor?, el del buen desarrollo eclesiástico. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén y amén. Tomen su lugar, hermanos. Gracias, gracias. Esta porción de la Biblia fue escrita por el profeta Jeremías. Y podemos, hermanos, identificar muy fácilmente, y quizás usted ha escuchado a otros predicadores decir, bueno, este profeta se le conoce como el profeta llorón. Y vamos a ir a la escritura, hermanos, para ir de manera quizás lenta, pausada, a conocer estas circunstancias, estas situaciones, el por qué se le llama el profeta llorón, el por qué hacía esto, el por qué hacía lo otro, el por qué. Y vamos a darnos cuenta de algunos detalles que van a ser de bendición para nuestras almas. Vamos a Jeremías capítulo 9, dice, versículo 1, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche. Al profeta, hermanos, se le llama el profeta llorón por la sensibilidad que él tenía. En el capítulo 16, versículo 2, el Señor le da una orden muy difícil y le dice, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar.
El Señor le dice, mira, Jeremías, no te cases. Yo necesito que tú desarrolles un ministerio muy especial y yo te ruego que no te cases. El Señor, hablando al corazón de Jeremías, el Señor no solamente tratando con su pueblo de Judá, pero también tratando con la vida de Jeremías para evidenciar la predicación, la advertencia, el deseo de Dios para su pueblo. En el capítulo 1, vamos ahí, por favor. Yo espero que ustedes tengan una Biblia en la mano y podamos ir juntos a estos pasajes. Jeremías capítulo 1, versículo 6 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. El profeta dice, yo soy un niño, no sé hablar. Batallo en estas áreas, no tengo la capacidad, no me siento capaz, no me siento lo suficientemente fuerte para desarrollar esto. Admirable la mansedumbre, admirable la humildad del profeta. Este profeta predicó por más de 40 años a un pueblo de Judá apóstata, que aunque conocía la Biblia, iban haciendo todo lo contrario a lo que el Señor establecía. Vamos al capítulo 11 de este mismo libro. No iremos a otro libro más. Así que estaremos visitando algunos pasajes. Capítulo 11, versículo 18 dice, y Jehová me hizo saber y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como un cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. El pueblo de Judá había establecido matar al profeta. ¿Se imagina usted? El Señor le dice, mira a Jeremías, ve al pueblo y diles. Y el pueblo, por tal de no escucharlo, dijeron, vamos a maquinar y vamos a matarlo. El profeta dice, mira, iba como un cordero al matadero. Capítulo 18. Capítulo 18 de Jeremías. Versículo 18 dice lo siguiente. Dice, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámosle de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. ¿Sabe que el pueblo no quería escucharle? Dijeron, ¿saben qué? Vamos a herirlo, vamos a callarlo. ¿Qué ministerio tan difícil? Por un lado, estaban maquinando cómo apresarlo y matarlo. Por otro lado, lo escuchaban y dijeron, vamos a callarlo, no queremos escucharlo. Qué difícil es hablarle a alguien que no quiere escuchar. Capítulo 20 dice, el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Hermanos, qué difícil. Mire, añadiendo al ministerio de Jeremías, estaba que el sacerdote lo mandó a apresar y lo azotó. Y dijo él, vamos a meterlo al cepo, a ese lugar ignominioso, ahí lo vamos a tener. Qué difícil es. Cuando ni aún de quien se espera que ame la palabra de Dios o que reciba la palabra de Dios, ni aún de los que se espera que lo hagan, tenían la menor intención de hacerlo. Llega el capítulo 26, versículo 1, dice, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Señor le había dado una orden a Jeremías. ¿Sabe cuál era esa orden? Predica todo el consejo de Dios. Predícalo.
No te retengas. No escondas nada. No te prives de decir nada. Dilo todo, todo. Por más duro, por más difícil, por más incomprensible que sea para ti, predica todo el consejo de Dios. Ministerio difícil. El sacerdote no quería oírlo. El pueblo quería matarlo. El sacerdote lo había azotado. Y como el pueblo no podía matarlo porque el amparo de Dios estaba con él, entonces el pueblo había decidido tapar sus oídos y no escucharlo. Qué difícil. Capítulo 37. Vamos ahí, por favor. Capítulo 37. Dice el versículo 11. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Hananías, el cual apresó al profeta Jeremías, diciendo: tú te pasas a los caldeos. Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Vino la cautividad del pueblo de Judá y Jeremías fue a parar a la cárcel. Así que, hermanos, este profeta no la estaba pasando nada bien. Era difícil poder caminar en un ministerio tan espinoso, tan difícil, tan gravoso. Con este breve repaso podemos saber que el ministerio de Jeremías fue difícil, no fue sencillo. No fue sencillo. Tal vez por el mensaje de advertencia que él daba. Tal vez porque entendemos que sería difícil que alguien estuviera predicando y que los que lo escuchan quieran matarlo, que el sacerdote lo aprese, lo azote, lo lleve al cepo. Pero hermanos, cuando el profeta estaba predicando, podemos entender esto a la distancia. La predicación de Jeremías no era a título personal con alguien. La predicación de Jeremías no era porque hubiera un odio hacia una familia, hacia una persona o hacia el pueblo mismo de Judá. No había odio en él. Simplemente había un ministerio que desarrollar. Simplemente había una advertencia que hacer, porque hermanos, mientras haya advertencia hay esperanza. ¿Sabe por qué? Porque cuando a alguien se le advierte y hay uno que quiere escuchar, hay dos que quieran reconvenir el camino que llevan, entonces habrá valido la pena. ¿Por qué? Porque las advertencias son para escucharse y para reconvenir, para corregir el mal camino. Ciertamente lo que el profeta predicaba o enseñaba era duro, era difícil, pero era una realidad que estaba viviendo el pueblo de Judá. Jeremías jamás predicó o advirtió algo que no estuviera sucediendo. Llegamos al capítulo 5. Vamos a entender el contexto de estas expresiones. Y dice el versículo 1, recorred las calles de Jerusalén y mira ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdone. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. En el contexto del capítulo 6 encontramos que Dios estaba en busca de hombres que practicaran la justicia, pero no la justicia de los hombres. Miren, hermanos, la justicia de los hombres a veces es tan distinta a la justicia de Dios. Podemos decir usted y yo camino bien, yo ando bien, yo soy bueno, yo soy esto, yo soy aquello, yo estoy desarrollando mi ministerio de una manera impecable, yo estoy desarrollando la labor de padre, de hijo, de esposo, de hermano, de líder de la iglesia y decimos, yo voy bien, a mí no hay nada que reprocharme. Pero Dios siempre anda en busca de un hombre que quiera hacer la justicia de Dios y no desarrollar su propia justicia.
El pueblo de Judá había roto las normas de Dios. Y dice el versículo 5, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios, pero ellos también quebraron el yugo, que rompieron las coyundas. Dice la Biblia que aún los grandes habían roto el yugo. Recuerde que el yugo es esa U invertida que llevaban aquellas bestias que se usaban para hacer producir la tierra. Dice, aún ellos rompieron las coyundas. ¿A qué se refiere esto? Dice el versículo 6, por tanto el león de la selva los matará. Los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. ¿Sabe lo que estaba pasando? Las familias se habían dejado a Dios por generación. Recuerde que Jeremías profetizó 40 años, profetizó, hermanos, y durante ese ministerio, dice el Señor, yo he visto cómo los hijos de las familias me han dejado. Y dice el Señor, yo he de perdonar esto, he de pasar por alto estas cosas. Cada uno de nosotros, hermanos, no somos jueces de nadie. No somos jueces del vecino, no somos jueces del hermano, no somos jueces de la familia fulana de tal, no somos jueces de ningún tipo de iglesia. La pregunta es respecto a nuestras propias vidas, a nuestros propios hogares, y preguntarnos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo están nuestras familias? ¿Cómo están nuestros hijos? Dice el Señor que cuando el profeta empezó a predicar, encontró algo. ¿Y sabe qué era lo que encontró, hermanos? Que los hijos estaban yendo a las casas de las rameras y en compañías. Dice, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Se habían perdido en la tendencia de este mundo. Se habían perdido en el laberinto de la promiscuidad. Se habían perdido en esos lugares y en esas tendencias y en esas modas que el pueblo sin Dios estaba desarrollando. Y se les había parecido normal esas conductas. El versículo 9 dice, no había de castigar esto, dijo Jehová. De una nación como esta no se había de vengar mi alma. El Señor dice, ¿cómo creen ustedes que yo voy a estar de acuerdo en la vida que ustedes están desarrollando? ¿Cómo pueden ustedes creer que el hecho de que yo guarde silencio en lo que ahora están haciendo, cómo pueden ustedes creer que mi silencio venga a ser una afirmación de que eso está correcto? ¿Cómo piensan ustedes que yo voy a estar de acuerdo en que los hijos estén relinchando como caballos, yendo en pos de la vida liviana de este mundo? ¿Cómo creen? Hermanos, a veces el silencio de Dios lo interpretamos como el permiso de Dios. Y no es así. No es así. Judá estaba malentendiendo la paciencia, la misericordia, el amor de Dios. Estaba diciendo, Dios está de acuerdo. No pasa nada. Dice el versículo 10, escalad sus muros y destruid, pero no del todo quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Las almenas eran en esas paredes de las ciudades, eran esas columnas que se alzaban y luego bajaban y hacían como una U. Esas eran las almenas. Entonces había habido tanta prosperidad económica que aún las ciudades y los lugares estaban siendo embellecidos. Dijo el Señor, yo estoy viendo que la prosperidad económica están entendiendo que están haciendo las cosas correctamente.
¿Ustedes creen que la prosperidad económica que ahora ustedes tienen es porque yo estoy bendiciendo y estoy de acuerdo en la conducta que ustedes están desarrollando? Y dijo el Señor, destruyanlos, destruyanlos. En esa prosperidad no estoy yo. En ese avance económico, ahí no estoy yo. Y mire, hermano, no hay nada de malo en hacerlo, no hay nada de malo en tenerlo. Pero cuando sacrificamos la prosperidad económica y dejamos a Dios a un lado, Dios no está en esa prosperidad, no está ahí. Dice el capítulo 5, versículo 11, porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, él no es, y no vendrá mal sobre nosotros. No veremos espada ni hambre. Ante los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. ¿Sabe, hermano, que Judá se había rebelado en contra del profeta y habían desmentido la predicación y la enseñanza? El profeta estaba tan ciego, estaba tan sordo, que dijeron, este profeta no es de Dios. Es más, lo que ellos predican, lo que ellos advierten, lo que ellos profesan, lo que ellos nos enseñan, eso no viene de Dios. No viene de Dios. Eso es muy duro. Siempre exageran. Siempre están añadiéndole un poco más. Yo recuerdo a fulano pastor, yo recuerdo a fulano profeta. No era tan duro. Y mira qué bien nos fue con él. Es más, a mí se me hace que este profeta Dios no lo mandó. No lo mandó. ¿Cómo cree? Míranos, estamos prosperando. Míranos, nuestros hijos están bien. Hermano, el pueblo de Judá estaba tan ciego que pensaban que al ver las generaciones, sus generaciones, ir en pos de yugos desiguales, ir en pos de ese desenfreno social, de ese desenfreno moral, y ver la prosperidad en sus casas, en sus palacios, en sus ciudades, aún en sus columnas, ver el embellecimiento de la prosperidad económica, dijeron, todo lo que este predica no concuerda con la prosperidad que tenemos. Aquí sí está Dios, allá no está el Señor. Qué ceguera más grande. Qué corazón más duro. Qué difícil es y habrá sido para Jeremías predicar y advertirle a un pueblo ciego. Predicar y advertirle a un pueblo sordo. Predicar y advertirle a un pueblo insensible. Predicar y advertirle a un pueblo que estaba trastornado porque a lo bueno le llamaban malo y a lo malo le llamaban bueno. Versículo 15 dice, he aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová. Gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablaré. ¿Sabe lo que estaban diciendo? El profeta les estaba advirtiendo de la cautividad babilónica. Va a llegar un pueblo y que los va a tomar por sorpresa. Y ni aún su idioma van a entender. Versículo 16. Su aljaba dice, como sepulcro abierto, todos valientes. Y comerán tu mies y tu pan, y comerán a tus hijos y a tus hijas. Comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras. Y la espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. El profeta les estaba diciendo, mira, va a llegar la mortandad. Y va a llegar no solamente la mortandad a los adultos, va a llegar la mortandad a los jóvenes, sobre tus hijos, sobre lo que amas, sobre lo que más te duele, sobre lo que más te puede doler. Versículo 18 dice, no obstante en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Bendito sea el Señor. Dijo el Señor, voy a dejar un remanente. Y mire, ese remanente que estaba advirtiendo que dejaría, no es que hayan sido mejor que aquellos. No es que hayan sido menos mundanos que los otros, no. Ese remanente que el Señor estaba diciendo que dejaría,
Es por la misericordia y el amor de Dios. ¿Para qué? Para que no se perdieran del todo los pueblos. Para que no se perdieran. Para que tuvieran una esperanza de renuevos mejores. Un símbolo de la piedad de Dios. Dice el versículo 19. Y cuando dijeran, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra lejana, en tierra ajena, perdón. Lamentablemente, hermanos, siempre le echamos la culpa a todos. Es más, estamos dispuestos a echarle la culpa de nuestras circunstancias adversas. Inclusive estamos dispuestos a echar la culpa al Señor. Sí. Jamás pensamos o jamás pensó el pueblo de Judá para hacerle justicia a los pasajes que estamos escudriñando. Judá jamás pensó que lo que vendría sobre ellos sería una consecuencia de sus livianas formas de vida. Así es. Estamos dispuestos, hermanos, a ver el pecado en otros, a ver el hierro en otros, a ver la calamidad en otros, menos en nosotros. Habemos cristianos que somos así. Habemos familias que somos así. Habemos iglesias que somos así, tristemente. Llegamos al capítulo 6 y dice el versículo 1, huid hijos de Benjamín de en medio de Jerusalén y tocad bocina en Tecoa, alzad por señal humo sobre Bet-Han y Jaquerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Tecoa era una ciudad de las montañas de Judá. De ahí venía el profeta Amós, uno de los valientes de David, era de Tecoa. Bet-Jaquerem significa casa del viñedo y era un pueblo de Judá. Recuerde que el vino era una de las señales o símbolos del vino, era celebración, dice el Señor. Hasta aquí va a llegar la celebración. Hasta aquí. Porque Dios estaba anunciando castigo en contra de la maldad, no de Judá como persona, sino del pueblo de Judá. Hermano, porque a veces nosotros lo tomamos a título personal. Y decimos, qué malo es el Señor. Qué malo es esto, qué malo es aquello. Y llega el versículo 8 y dice, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. Corrígete. Ahora entendemos esa expresión porque fue dicha, corrígete. Y hermanos, corregir significa enmendar lo errado. Corregir significa, si vamos por un camino y vamos a un lugar y vamos por el camino equivocado, corregir es darse la vuelta y decir, ok, por aquí no voy a llegar a donde quiero llegar, sino tengo que tomar el camino correcto. Corregir es enmendar. Dios usa esta palabra, señalando los errores que había cometido el pueblo, señalando las liviandades que el pueblo había cometido, señalando los pecados que el pueblo había cometido. Y usted dirá, ¿por qué el Señor hizo esto? ¿Por qué el Señor usa la palabra corrígete? Es muy sencillo, hermanos. Volvamos al capítulo 5, versículo 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron. ¿Qué palabra más reveladora? Sus hijos, nuestros hijos, tus hijos dejaron a Dios. Eran judíos de nombre, eran judíos de sangre, pero su corazón no le pertenecía a Dios. No le pertenecía a Dios. Con toda humildad y mansedumbre quiero decirle, hermano, ¿tus hijos son cristianos? ¿De nombre? ¿De sangre? ¿O de corazón? Dice el Señor, corrígete. Corrígete.
Corrígete. Debemos de enseñarle, y me incluyo en esta expresión, debemos de enseñarles a nuestros hijos no solamente ser cristianos de boca, no solamente ser cristianos de nombre, no solamente ser cristianos de vestimenta, sino de todo corazón. Corrígete, corrígete, corrijámonos. Hermano, usted que me escucha, con todo respeto, quiero decirle, hermano, corrígete. Antes que venga la calamidad, antes que venga el cautiverio, antes de que veamos a nuestros hijos ir en pos de este mundo en yugos desiguales y nuestras generaciones se pierdan. Corrígete. Versículo 8 dice, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Las familias se habían dejado por generaciones a Dios. Las familias se habían perdido en las tendencias de este mundo. Se habían perdido. Vestían y hablaban como judíos. Vivían en una aparente piedad como judíos. Pero al perderse los jóvenes y las generaciones, gritaban con sus hechos que su vida no le pertenecía verdaderamente al Señor. Hermanos, vivimos en un país, se vive en un país, se vive en un mundo que las tendencias, las circunstancias, que el modo de vivir tristemente, aún en iglesias, en buenas iglesias, los padres estamos menguando y estamos permitiendo, bajo la presión de nuestros hijos y bajo la presión de otras familias en nuestras iglesias que viven mundanamente, y nuestros hijos nos dicen, pero fulano lo hace, pero sutano lo hace, pero los hijos de fulano lo hace, el hijo del líder fulano lo hace, los hijos del maestro de la escuela dominical de fulano lugar lo hacen, porque nosotros no. Y usted y yo doblamos las manos y permitimos esto, hermano. Hermano, corrígete. ¿Quieres ver un crecimiento en casa? ¿Quieres ver un crecimiento personal? ¿Quieres ver un crecimiento en tu iglesia que tanto amas? Corrígete. Corrígete. Yo no soy quien para señalarte a título personal en qué áreas debes corregir, pero el Santo Espíritu de Dios seguramente que estará hablando a tu corazón y te estará diciendo, mira, en estas áreas hay oportunidad de corregir, en esta otra área hay oportunidad de corregir, en aquella área hay oportunidad de corregir. Debemos de corregirnos, hermano, para no perder las generaciones, para poder madurar. Capítulo 5, versículo 11. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, él no es. Y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Ante los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Una de las cosas más tristes es no creer lo que se nos enseña. Qué triste. Una de las cosas más condenables es no hacer lo que se nos enseña. No solamente es no creer, no hacer. Hay hermanos, hay familias, hay iglesias que se les predica la palabra de Dios con todo el corazón, con toda verdad, con toda el alma. El Señor envía al profeta, el Señor envía al predicador, el Señor envía al pastor, a tu pastor, y te enseña, y luego te dice, y tú no lo crees, no lo creemos. Decimos, es que eso que está enseñando es demasiado severo, ya está fuera de moda. Mira, se predica y se predicó duro, duro y duro. ¿Y para qué sirvió todo eso? Una vez alguien me dijo, ¿de qué sirvió predicar tan duro? Mira, fulano de tal y fulano de tal, mira su apariencia. Y yo le dije, sí, sí es cierto. Pero ¿por qué no posas tus ojos en fulano y en fulano y en fulano y en fulano? Y te das cuenta que valió la pena predicar así, que valió la pena exhortar así, que valió la pena advertir al pueblo de Dios así. ¿Por qué posas tus ojos en los que no quisieron? ¿Por qué posas tus ojos en aquellos que menguaron? Pon tus ojos en Cristo y mira cómo valió la pena. Aquí estamos tú y yo como mudos testigos de que sí vale la pena
seguir predicando con todo el corazón, seguir advirtiendo con toda verdad y seguir esperando que el Santo Espíritu de Dios haga la obra en el que nos escucha. Sí, hermanos, las familias ignoraron al profeta de Dios. Y una de las cosas más molestas para Dios es no oír lo que Él nos envía. ¿Cómo se sentirá el Señor cuando nos envía a alguien y ese pastor, ese hermano, ese predicador, ese conferencista nos regala el consejo de Dios, nos advierte con el consejo de Dios, nos anima con el consejo de Dios? Y usted y yo estamos como héroes aguantando, pero no somos capaces de pensar que aquello es una advertencia. ¿Para qué? ¿Para que nos vaya mal? No, para corregirnos. Para corregirnos. Una de las cosas que más mal ha hecho en nuestros hogares es tener en poco al siervo de Dios. ¿Sí? Hay hogares, hermanos, donde tristemente se tiene en muy poco al pastor. En muy poco. Una de las cosas con las cuales más ha luchado nuestra sangre, hablando de los hispanos, es no tener respeto por la figura del pastor, no tener respeto por la figura del predicador, no tener respeto por aquel que con tanto amor, con tanta devoción, obedece a lo que Dios pone en su corazón y nos derrama el bendito consejo de Dios. Y nosotros los hispanos lo tenemos en poco. No sé si es cultural, pero más bien creo que se trata de nuestros corazones. Lo tenemos en poco. Por su edad, por su apariencia, por su poca preparación quizás, o por su mucha preparación. O tal vez siempre estamos colocando nuestros ojos, o mira qué humilde viste, o mira qué extravagante viste. Quitamos nuestros ojos de lo más, que es la palabra de Dios, y colocamos nuestros ojos, que es en lo menos, que es la figura de quien nos habla. Sí, hermano, porque en nosotros no hay nada digno, pero en Cristo hay todo lo digno. En la palabra de Dios hay todo lo digno. En lo que decimos de Dios, ahí está la dignidad. No esperamos que nos ames a nosotros, pero ama a Dios. Escucha a Dios. Espera en Dios. Obedece a Dios. Haz lo que Dios nos dice que hagamos. Judá fue llevado cautivo 50 años por los babilónicos. Generaciones se perdieron, con mucha tristeza lo tengo que decir. Generaciones se perdieron y se perdieron. Las familias que hoy quedamos, o que hoy quedan en la iglesia, son un fiel reflejo de la misericordia y el amor de Dios. Sí, hermanos, con todo respeto quiero decirle esto. Nosotros no somos mejores que aquellos. No. Simplemente en la misericordia de Dios, Él nos ha dejado como un modo testigo del amor de Cristo para nosotros. Somos aquellos que tenemos una deuda con Dios, pero también tenemos una deuda con aquellos que no están, para seguir permaneciendo en las iglesias, seguir predicando, seguir saliendo a ganar almas, seguir viviendo una vida piadosa, no para que se hable de nosotros, para que cuando aquellos se cansen de pecar y en la misericordia de Dios puedan llegar una vez más a los caminos de Dios, pueda haber un faro que les indique dónde está la verdad. Eso somos usted y yo. Eso somos. Familias que quedamos, según el versículo 8 del capítulo 6, somos aquellos que necesitamos corregir a nivel personal, a nivel familiar, a nivel iglesia. Sí, hermanos, es tiempo de remendar nuestras redes para evitar que más peces se salgan. Cuando Pedro y los demás fueron y echaron la red a donde el Señor les dijo, dice que la red se rompía de tantos peces. En ir y hacer la voluntad de Dios, en compartir el evangelio, en tocar puertas en la medida de lo posible. Hermanos, ahí va a haber la gran cosecha, porque Él ha prometido añadir a la iglesia.
Pero a veces, hermanos, nos falta más amor como iglesias. Nos falta más sensibilidad para que esos peces no se salgan. Quizás es tiempo de remendar las redes. Dice el versículo 8 del capítulo 6, corrígete, corrígete. Y aquí viene, hermano, el por qué. Dice, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. ¿Sabe por qué nos tenemos que corregir? Para que Dios no se aparte de nosotros, para que no nos convirtamos en tierras deshabitadas como desierto. Hermanos, necesitamos corregir, necesitamos caminar con la mano de Dios. Hermano, ya deja de hablar mal del pastor, hermano. Corrige tu forma de ver a los hijos, hermano, que no anden relinchando por este mundo en pos de lo que no es. Dice el versículo 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Dice el Señor, primero corrige. Y ya que corrijas, entonces pregunta por las sendas antiguas. Cristiano, familias, iglesia, decide corregirte. Y después pregunta por las sendas antiguas. Y luego dice el Señor, y andad. Hermano, andad. Familia, no te quedes llorando, diciendo, oh, mis hijos, ¿dónde andan? No, hermano, anda, camina por esas sendas antiguas. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, camina. Levántate y ora por esas familias de la iglesia. Llámales, envíales un mensaje, acuérdales del amor de Cristo, pero trata de siempre pensar en ti y en los tuyos, en tu iglesia. Ama tu iglesia. Ama a tu pastor, ama a tus hijos, ama tu vida, ama la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Dice el versículo 16, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mire qué hermosa promesa. Dice el Señor, familias, en Dios hay paz. Familia, en Dios hay perdón. En Dios tenemos todo, hermano, en Dios tenemos todo. Corrígete para que no perdamos lo que el Señor nos ha dado. No es que Él quiera quitárnoslo, no, es que nosotros lo perdemos andando por caminos que no debemos, haciendo lo que no debemos, visitando a quien no debemos de visitar, hablando lo que no conviene hablar y señalando lo que no nos conviene señalar. No es que el pastor sea una figura que no peca, alguien impecable, no, hermano, es el siervo. ¿Se imagina usted cuántos peros le habrán puesto a la vida de Jeremías? Muchos. Muchos. Con mucha tristeza tengo que leer lo que este versículo 16 termina diciendo, mas dijeron, no andaremos. No andaremos. Iglesia, en Dios hay paz. Iglesia, en Dios hay perdón. Iglesia, en Dios hay descanso. Iglesia, en Dios hay dirección. Iglesia, en Dios tenemos todo. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Y luego dice en versículo 17, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Seguramente, hermano, que durante estas conferencias habrá algunos, y esperamos sean los menos, que digan, no voy a escuchar, no voy a andar. Pero querido hermano y querida hermana, querida familia que forma parte de la primera iglesia hispanoamericana en Rockford, Illinois, lejos sea de nosotros decir no andaremos y no escucharemos. Lejos sea de usted, lejos sea de mí, determinar decir no lo voy a hacer. Lejos sea de nosotros. Lejos sea de nosotros. El Señor, hermano, nos dé un espíritu de mansedumbre.
a título personal, a título familiar y a título de iglesia, hermano, que seamos mansos. ¿Sabe por qué? Porque los días que vendrán y que ya estamos viviendo serán días caliginosos. Y Dios no quiere que usted y yo andemos por esos días. Dios quiere que usted y yo andemos por días mejores. Pero para andar por días mejores, primero hay que corregirnos. Corrígete. Que Dios nos ayude, hermanos, a que cada hermano, cada hermana, cada familia de esta iglesia, cada joven de esta iglesia, cada señorita de esta iglesia, cada niño de esta iglesia, que la iglesia entera pueda determinar durante estos tiempos de conferencias, corregirse. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Bendito sea Dios. Oremos. Señor, gracias te damos por este tiempo tan hermoso que nos has dado. Te ruego, Padre de todos los cielos, que nos ayudes, nos auxilies, y que aquello que has hablado al corazón de todos los que escucharán este ciclo de conferencias, Señor, nos lleves a corregir nuestros caminos, a corregir nuestra familia, a corregir los caminos que van o llevamos como iglesia. Bendice, Señor, tu palabra y añade bendición, Señor, al que escucha con deseos de corregir. Te lo rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor los bendiga.